¿Por qué no hablar de la inteligencia artificial desde la filosofía? Hay muchísimo avance con respecto a la IA, pero necesitamos ese avance. Para definir si la IA hace arte, vamos a empezar desde el primer punto, que es definiendo qué es el arte. El arte no es solamente algo bello, aunque socialmente es lo aceptado. A mí me tiene que contar una historia, me tiene que transmitir un diálogo con la persona que ha creado una obra, ya sea literaria, musical, del calibre que sea. Si tú creas arte a partir de la IA, de alguna manera estás perdiendo esa búsqueda hacia el ser, porque te la está haciendo una máquina. Espero que si en algún momento ya consigamos controlar todo el mundillo digital, inteligencia artificial, sepamos también llevarlo a otro ritmo. Y espero que utilicemos esto para un apoyo, para impulsarnos de alguna manera en el arte, ¿no? Igual que antes ibas a una fábrica y tardabas 8 horas en hacer algo que con la maquinaria de ahora tardas 4, yo espero que como artista eso me ayude para lo que hago en un año, hacerlo en 6 meses. No es que un grupo determinado de gente que trabaja en la industria lo controle, es que ahora cualquiera puede acceder. Con una herramienta puedas llegar a ser famoso en 2 días, o eso es lo que se vende. Uf. Hoy en Blue Eye charlamos con Eloísa de Castro, filósofa y cantante. Juntas exploramos cómo la inteligencia artificial transforma nuestra relación con el arte. Eloísa, estoy encantada de que estés aquí. Me hace muchísima ilusión, en particular, hacer este podcast contigo, porque considero que tienes una mirada única, porque vienes de la filosofía y del arte, y creo que eso puede aportar bastante sensibilidad al tema de la IA. Muchas gracias por invitarme y que sepas que a mí me hace la misma ilusión. Estoy entre nerviosa y emocionada de estar aquí. Me alegro. Bueno, pues comenzamos. Parece un poco que el tema de la inteligencia artificial es un poco dominio de la gente técnica. Entonces, antes de entrar un poco en materia, me gustaría saber cómo alguien tan alejado aparentemente de este tema ha llegado a este tipo de divulgaciones. Con la inteligencia artificial realmente llevo un par de añitos, tampoco llevo mucho, porque surgió una conversación con un amigo, con Asier, que seguramente esté viendo el podcast, y me acuerdo que dijimos, ¿por qué no hablar de la inteligencia artificial desde la filosofía? ¿No? Hay un montón de cosas desde la filosofía que no se hablan y la inteligencia artificial está a la orden del día, y precisamente tanto los artistas como los filósofos tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en la actualidad porque queremos analizarla. Claro. Para ver los pros, contras, hacia dónde vamos, por qué, para qué. Entonces la inteligencia artificial hoy en día es, no sé si lo principal, pero protagonista es. En cuanto a la perspectiva ética y filosófica, ¿crees que hace cuestionarse a las personas cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en términos de inmediatez? Sí, y no solamente, o sea, la filosofía y la ética con la inteligencia artificial se unen en 2 cosas. El tema de la inmediatez sería una, de cómo nos estamos relacionando con el tiempo, ¿vale? Que el tiempo es una palabra clave en filosofía, y cómo se está forjando nuestra personalidad, que ahí es donde entra la ética. Entonces son 2 cosas muy, muy importantes. Claro, es que yo, de alguna manera, en los últimos tiempos me he cuestionado, no sé si de manera filosófica o ética, o simplemente me he cuestionado, que hay muchísimo avance con respecto a la IA, pero necesitamos ese avance, de alguna manera. O sea, nos hemos cuestionado el sentido de que si ese avance tan rápido y tan como acelerado es necesario. No sé si necesario, el caso es que ha llegado para quedarse, porque es una realidad, pero ya que ha llegado para quedarse, vamos a ver qué está haciendo con nosotros, porque yo creo que ya llega un momento en el que en parte nos está controlando, es como una máquina tragaperras, la gente ya ha entrado en un bucle. ¿Qué puede derivarse de todo esto a nivel social, a nivel personal, y qué podemos hacer los filósofos, qué tenemos que decir aquí para que no nos controlen, ¿no? Y no acabemos haciendo otra vez un ludismo ahí, arrancando todas las máquinas como se ha hecho a lo largo de la historia? Espero que no lleguemos a eso. Claro, pero volviendo un poco a lo que te he dicho antes, el tema de que
filosofía es un poco cuestionarse, pensar, etcétera. ¿Tú crees que hoy en día, con toda la aceleración que hay, porque pensar necesita una pausa, ¿no? De alguna manera. Por eso me parece súper bien que divulguéis este tipo de cosas, porque da pie a que hay un espacio de pensamiento, un espacio de pausa ante toda esta vorágine. Claro, es que para mí vivir en general significa tranquilidad, y cuando hablamos de pensar, obviamente tienes tus tiempos, pero también tienes tu momento de investigación. Una teoría y una hipótesis no nacen de la noche a la mañana, y estamos en el siglo de la inmediatez. Todo tiene que ser ya, en este momento, y así es muy difícil. Se puede tirar de hemeroteca para hablar o debatir sobre algo, un punto en concreto de cualquier cosita de la inteligencia artificial, pero necesitamos tiempo para pensar. Y precisamente con la inteligencia artificial lo que se está promoviendo es que cada vez pienses menos, que cada vez tengas menos tiempo de ser pues, iba a decir un ser humano pensante, ¿no? Se supone que nos define el ser humano, es un humano, o sea, que pensamos. Claro. Esa es la capacidad de razonamiento, es como nuestro arte, por así decir. Claro, y de alguna manera, si dejas de razonar porque delegas muchísimas cosas, pues te estás quitando un poco de definición, ¿no? De alguna manera. Sí, es como que te quedas un ser vacío, es como un robot totalmente. ¿Y recuerdas algún momento donde sentiste que este tema te afectaba mucho a la hora de cuando decidiste divulgar? ¿Te afectó de alguna manera? O sea, ¿te interpelaba este tema de alguna manera? De lo que hemos hablado hasta ahora, sí, en cuanto a la capacidad de razonamiento crítico y de cómo fomentárselo especialmente a los chavales más jóvenes. Y luego en la parte artística me toca especialmente, claro. Porque el hecho de tener aplicaciones que ya puedan crear una canción, entre comillas, ahí sí que me vi arrinconada, la verdad. Ya que sacas el tema de lo que es el arte y demás, la IA en general estábamos hablando que es como un fenómeno social, filosófico, ético, pero vamos a explorar un poco qué relación tiene con la creación artística. Ya que la IA pues puede generar imágenes, como has dicho, música, libros incluso. Para definir si la IA hace arte, vamos a empezar desde el primer punto, que es definiendo qué es el arte. Según la Real Academia Española, ¿cómo se define el arte? Pues se define como una actividad que consiste en crear obras que produzcan estimulación estética o intelectual mediante recursos plásticos, visuales, sonoros o literarios. ¿Tú crees que esta definición se queda corta? Ahora mismo sí, y de hecho hay una palabra que has mencionado que es el tema de la estética, que aquí me voy a meter profundamente en filosofía, y es que precisamente los filósofos a lo largo de la historia el arte lo han centrado mucho en el tema de cómo refutar el concepto de estética o lo que entendemos por estética. Hoy en día el arte no es solamente algo bello, aunque socialmente es lo aceptado. A mí me tiene que contar una historia, me tiene que transmitir un diálogo con la persona que ha creado una obra, ya sea literaria, musical, del calibre que sea. Y precisamente hoy quiero mencionar a 3 filósofos que son Arthur Danto, Adorno y Zambrano. Sus 3 tesis me parecen muy interesantes para detenernos en este punto y mirarlo a través de la inteligencia artificial. Y que vamos a empezar por el primero, por ejemplo, que es lo que dice Zambrano. Bueno, Zambrano es que es mi filósofa favorita, o sea, me pongo nerviosa solamente de hablar de ella porque me impacta ella, o sea, lo hago con todo el respeto y el cariño. Pero Zambrano lo que promovía es la unión de razón y corazón. Entonces, a nivel de arte, igual que toda su tesis gira en torno a buscar la razón de una forma democrática y de despojarse de ese contexto social que la envolvía, de siglo XX, Segunda Guerra Mundial, totalitarismos y demás, pretende romper con ese concepto que tenemos de estética y despojarlo del canon de belleza que había en esa sociedad, en ese siglo, que creo que es un poco también lo que deberíamos hacer ahora con la inteligencia artificial, porque sigue un patrón de algoritmos y demás, y me voy a quedar con ese punto de Zambrano de unir razón y corazón y de meterle a la inteligencia artificial quizá no es el lado tan robótico, tan patrón de estética, sino meterle un poco más el lado humano. Y luego también, por añadir un poco también, Zambrano lo que también veía
al arte era como una vía profunda para buscar el ser, ¿no? De alguna manera. Si tú creas arte a partir de la IA, de alguna manera estás perdiendo esa búsqueda hacia el ser, porque te la está haciendo una máquina, ¿no? Claro, a ver, es que yo aquí, por ejemplo, puedo ver la inteligencia artificial como una herramienta, como si fuese un pincel para pintar un cuadro, entonces tú, a través de ese pincel, llegas al lienzo. Aquí, si con la inteligencia artificial lo que vas a hacer es buscar de una forma más rápida una forma de crear tu arte, no lo veo como mal punto, pero sí que es cierto que ese punto de Zambrano del el ser puro, que también eso en filosofía es muy clave, se pierde, porque de lo que trata el arte es de que incluso sin herramientas generes algo que venga de ti, venga de dentro y lo puedas sacar para dialogar con los demás. Entonces, según lo que estás diciendo, que el arte, o sea, utilizar la IA para crear arte, lo haces una analogía como si fuese un pincel supersónico, ¿no? De alguna manera, como un pincel con muchísimas capacidades, que ahora hablamos de este tema porque es muy importante. El que maneja el pincel eres tú, porque le das una intención, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de este concepto de intención? Vale, tema de intencionalidad. En el tema artístico ya me voy a despojar quizá un pelín de lo filosófico, pero sí que es cierto que en lo artístico tu intención es que se te escuche de alguna manera, que se te escuche el sentimiento, la reflexión que tú tienes dentro, para que la gente por lo menos sepa qué tienes, ¿no? En tu ser. Entonces, si yo cojo este pincel enorme para crear un concepto, quiero que me ayude, o sea, quiero, como si fuese un coche, quiero saber conducirlo. Pero la inteligencia artificial tiene algo que no tiene un pincel normal, y es que ya tú le has dado esa información para que la IA lo transforme. Y ese tema da un poco de miedito. Claro, pero según tú, ¿no? O sea, yo quiero hacer un cuadro, entonces yo le doy las directrices a la IA para que genere el cuadro que yo quiero que genere, y la IA me genera un cuadro. Pero ahora yo te hago como una contraposición, yo como matemática que soy, mola. Pues de alguna manera la IA generativa se genera a partir de unos datos, ¿no? Y es una realidad que el algoritmo que los genera pues es bastante más inteligente que el humano en sí, y además capta matices que el mismo humano no es consciente de que están estos matices. Por lo tanto, cuando tú generas una obra con una intención en concreto y la IA te la genera, de alguna manera hay parte de intención que no la has hecho tú. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que es más inteligente que nosotros ahí para...? Hablo a nivel matemático predictivo. Ajá, entiendo que el uso se lo doy yo. Por lo tanto, ahí la inteligente soy yo porque estoy utilizando algo muy potente a mi favor. Pero es cierto que lo que estás hablando del tema de las intenciones, creo que de alguna manera no somos capaces de imaginar lo que está, porque al fin y al cabo es una caja negra, ¿no? ¿Entiendes el concepto de caja negra? Que es como como el gato de Schrödinger, que a ver lo que hay dentro. Claro, es un concepto que no es explicable, etcétera. Entonces, hay una parte de intención que por mucho que tú le hayas descrito con un prompt súper preciso lo que tú quieres hacer, yo desde mi punto de vista creo que hay una parte que no está bajo tu control. Toda esa intención no está bajo tu control. Yo aquí quizá vamos a refutarnos, que esto también en filosofía nos encanta. Yo no soy filósofa, pero refutarnos, ahí es donde está la chicha de todo. Yo aquí, fíjate, veo algo, y es el tema de los sesgos de información. Al final, claro, la IA no deja de ser un producto que hemos creado nosotros. Luego ya los matemáticos podéis decir si las matemáticas estaban en la naturaleza o no cuando llegamos, que me parece un debate de verdad súper bonito. Yo creo que se descubren, habría que verlo, pero... Yo creo que la inteligencia artificial, como es algo que hemos creado nosotros, también tiene nuestros propios sesgos. Y a la hora de que cree cosas que estaban que se escapen de nuestro control, al final
tú le has metido esa información. Te quiero decir, sí. Tú como individuo no. Como individuo, claro, a ver, yo como individuo, Eloísa, no. Claro, al utilizar esto para, por ejemplo, decirle que me genera un cuadro, quizá a nivel individual no. Pero a nivel ya colectivo, cada vez es más información la que le metemos a la inteligencia artificial y puede que esa información esté bien o que esté sesgada por sesgos de cultura, de género, de cualquier tipo. No sé hasta qué punto, por este motivo, calificaría que es más inteligente que nosotros. No quiero pensarlo así, quizá. Bueno, yo hablaba más en términos algorítmicos. Sí, pero volviendo al tema de la intencionalidad, es por eso. Si yo tengo una intención, es porque quiero demostrar algo, porque necesito hacerlo y estoy buscando quizá una respuesta en concreto de esa inteligencia artificial. Pero cuando ya genera a través de esos patrones otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he hecho yo, ahí igual... Claro. Bueno, me podría meter más profundamente. Yo creo que lo voy a hacer. O sea, tú cuando estás diciendo el tema de que bueno, como cultura sí que existen sesgos, ¿no? Entonces, cuando tú le escribes el prompt a la máquina, pues existen esos sesgos que más tu intención, ¿no? Digamos, podríamos resumir que es sesgo más intención. Pero entonces tú estás asumiendo que tú tienes los mismos sesgos que tu cultura. Por ejemplo, en un modelo que en teoría no se pueden utilizar modelos con sesgo, por ejemplo, de género, pero yo me aventuraría a decir que no sé hasta qué punto están bien testados. Entiendo que tú no quieres tener ese sesgo de género, pero si el modelo lo tiene, de alguna manera lo que tú estás creando con tu intención también lo tiene. A ver, todos en cierta manera, por muy leídos y muy instruidos que seamos en un campo, algo nos tiene que fallar, te quiero decir. Nos hemos criado en una sociedad X dentro de un siglo y con un lenguaje, que esto también es súper importante, que luego nos podemos matizar el lenguaje dentro de la IA. Al final todos tenemos algún tipo de sesgo. Se trata, quizá tenemos muy idealizado el tema de la inteligencia artificial, pero que si nos va a ayudar, mínimo... que no nos descalifique como ya no como ser humano, sino en este caso como artistas o como filósofos. ¿Sabes? Entonces, volviendo un poco a tu punto, según tú, la IA no crea arte Sí, yo soy de las que piensan porque eso. carece de una intención. Puede ser que en unos años opine diferente porque esto avance, o sea, de momento mi opinión es esa. Pero podríamos entrar ahora en un punto que es que una obra de arte también se valida con el público, ¿no? De alguna manera. Entonces, si yo te estoy rebatiendo, ¿vale? Todo el rato. Sí, me encanta. Me encanta que sepas que, o sea, bien. Que si no, no habría diálogo. Claro. Me refiero que si la IA genera vamos a poner el ejemplo todo el rato visual porque es el que todo el mundo conoce, pero puede ser música, textos, etcétera. Si esa obra tiene un impacto emocional en una persona que lo lee, lo ve, lo escucha, ¿dejaría de considerarse como arte? Si en algún momento conozco a alguien que se emocione con lo que genera la IA, me lo empezaré a creer. De momento, a ver, es algo que acaba de salir. Bueno, muchas veces cuando ves algo con la IA dices, esto es inteligencia artificial. Bueno, aún, quiero decir, aún, pero cada vez están haciendo como más cosas infinitamente más realistas que hace, yo que sé, 5 años. No, claro, esto está avanzando a unos niveles vertiginosos que dan, bueno, miedo porque se puede utilizar para bien o ya se está demostrando que se utiliza para el mal. Que ahí es donde dejamos también, haciendo el mal con la IA, dejamos también nuestra esencia, pero espero que no. Sí. Bueno, también en los datos también hay mal, ¿eh? Por eso te digo que esto no se acabe degenerando, pero quizá yo también estoy muy influenciada por la física clásica y veo quizá todavía la inteligencia artificial como algo estático en el que a través de mi intención yo genero un movimiento X y ese movimiento impactado en la IA genera un movimiento Z. Y yo me quedo ahí. O sea,
lo veo de momento como muy estático, como para que a mí me genere una emoción, precisamente por todo el tema matemático y físico que hay detrás. Viendo al tema de los filósofos que hemos nombrado, también, no sé cuál de los tres era, pero nombraban el arte también como un espacio de reflexión, ¿no? Uh-huh. Donde sí. un espacio donde que resiste a modas, ¿no? De alguna manera. Sí. Queda en los de aquí a futuro. ¿Tú crees que como artista que eres y en general los artistas queda espacio para esa visión más lenta, teniendo en cuenta como la aceleración? El uso de la IA dentro del arte como herramienta y no como creadora también hace que ese espacio se reduzca, ¿no? De alguna manera. A ver, espero y deseo que dentro de los ritmos que estamos teniendo en algún momento, también es porque estamos muy en el principio y con toda la vorágine, y especialmente en las ciudades más. Espero que si en algún momento ya consigamos controlar todo el mundillo digital, inteligencia artificial, sepamos también llevarlo a otro ritmo. Y espero que utilicemos esto para un apoyo, para impulsarnos de alguna manera en el arte, ¿no? Igual que antes ibas a una fábrica y tardabas 8 horas en hacer algo que con la maquinaria de ahora tardas 4, yo espero que como artista eso me ayude para lo que hago en un año, hacerlo en 6 meses. Pero que ni eso me esclavice, ni eso me genere producir cada vez más rápido para que mi arte y mi razonamiento crítico se vea totalmente mermado. Yo espero que sea así. Espero que le demos una vuelta a eso, al tema del tiempo. Claro, eso también lo contempláis un poco, ¿no? A nivel divulgativo cuando habláis de estas cosas. Sí, y de hecho siempre que se habla de utilizar tecnología para estas cosas, siempre se habla del tiempo que hay que dejarte cuando lo estás utilizando. Si estás estudiando y tienes de media 2 horas, pues que entre hora y hora te dejes un espacio, ¿no? Pues esto igual. Si vas a trabajar con inteligencia artificial, date un tiempo, date un break, que se dice ahora. Y espero que a nivel laboral esto también se comprenda. Ya, bueno. Que eso es un terreno que ya entraremos. Pero teniendo un poco en cuenta que bueno, no solo el arte, pero como estamos hablando de arte, se ve mucho en la música, yo creo, en la música así más mainstream, que está un poco enfocado a resultados, ¿no? Sí. Un poco rápidos y que se vendan. Entonces, de alguna manera, hay como unas fuerzas contrarias, ¿no? En esto. Un poco lo que es el vender y el querer hacerte famoso, bueno, o llegar a la gente con un espacio artístico donde creas, pienses, estés reflexionando. Yo creo que eso, a ver, en cierta medida ha estado siempre, ¿no? Lo hemos visto a través del pop, la historia del pop o del heavy metal cuando estaba en lo más álgido. Se han vendido 100 millones de copias de discos y solo se hablaba de eso. Siempre ha habido una industria que ha controlado a través de los números de ventas porque se traduce en dinero. Lo que pasa ahora con la inteligencia artificial no es que un grupo determinado de gente que trabaja en la industria lo controle, es que ahora cualquiera puede acceder. Y eso al final también modifica todo. Y el hecho de que tú, con una herramienta, puedas llegar a ser famoso en 2 días, o eso es lo que se vende, Bueno, pero lo que rápido viene, yo creo que rápido igual se que, va, ¿no? igual que se va, pero eso a la par que potente también tiene cierto peligro, porque sobre todo la gente joven se está creyendo este discurso, que a través de la inmediatez es cuando logras alcanzar tu cenit como persona y como profesional, y no es así. Claro, entonces como que de alguna manera, bueno, no sé, la filosofía tiene que hacer un poco de resistencia contra esa superficialidad. Digo la filosofía porque yo equivalo filosofía un poco a pensar. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y un poco a la velocidad impuesta por el mercado, de alguna manera. Claro, o sea, el objetivo que tenemos los filósofos dentro del análisis que estamos haciendo de todo esto y cómo nos afecta es, en base a los resultados de cómo nos está afectando a nivel personal, insomnio, taquicardia, o sea, todo a nivel de salud, cómo nos está afectando, el coger y decir, oye, igual este ritmo a través de esta herramienta, igual hay que dar una vueltecita, igual no es tan bueno como nos pensamos. Entonces, sí que queremos romper
o refutar el concepto ahora de velocidad o lo que es calidad dentro de esta velocidad y proponer ritmos más pausados, porque ahí es donde vamos a poder razonar. O sea, yo esto lo veo como lo correcto, bueno, correcto que sería lo lógico, pero ¿tú crees, mirando un poco la sociedad actual, que eso es cierto? Un poco por poner claro. el escenario real, Sí. ¿no? No como algo de pues sí, me gustaría pensar más, me gustaría Sí. como darme un tiempo, lo típico, un retiro, Claro. pero eso es una realidad que eso no funciona así. Claro, ahora a no nivel es factible. artístico. Antes a lo mejor que no había tantos medios para hacer cosas tan rápidas, pues sí que estaba era más viable, pero a día de hoy el escenario real, lo que tú has dicho, los artistas estáis como con miedo, con frustración de alguna manera, con inseguridad de que si fulano va a sacar algo antes que yo utilizando algo que no se sabe ni de dónde viene, ¿no? Claro, o sea, cuando vives en una sociedad tan rápida, lo estamos viendo, la gente, con tal de llegar al objetivo, porque al final se está jugando tu puesto de trabajo y tu dinero, te hablo desde la industria musical, tú al final haces lo que sea, o sea, es como un instinto de supervivencia. Si fulanito y menganito te han sacado 3 temas en 2 días a través de la inteligencia artificial y han reventado, dices, oye, yo también me quiero llevar el dinero calentito, venga, pues te saco 4. Y es una mera competencia constante, y podemos volver al tema de intencionalidad y tema de velocidad, pero es que al final dices, la filosofía es muy necesaria, pero claro, es lenta. Es lenta porque te para, te pausa, te hace respirar, dialogar con el otro, investigar para saber qué información tienes que dar y decir, vale, vamos a hacer esta hipótesis, ¿hacia dónde vamos con esto? Con los ritmos de hoy en día es complicado que la filosofía cale rápido. Claro. O sea, precisamente la filosofía, mientras que va, ¿sabes? A un pasito, la IA... Claro, bueno, es que crece más rápido de lo que claro, el cerebro yo creo que puede gestionar. Totalmente, y eso es peligroso también. Y tú como artista, ¿cómo vives ese proceso? O sea, ¿cómo es tu manera de trabajar con la IA? ¿Cómo te relacionas con ella? Pues mira, es ahora este año la primera vez que he trabajado con Gemma, que te comentaba antes que estaba en el background, la primera vez que hemos contemplado el trabajar con inteligencia artificial para reunirnos las dos y ver un poco el modelo de, en mi caso, que quiero proyectar hacia el público, ¿no? Luego es otra cosa lo que haga yo en el escenario y lo que generalmente hagamos. Y es útil, pero claro, igual que me ha permitido ahorrarme tiempo en muchas cosas, también me ha permitido decir, vale, esto lo hemos hecho tú y yo con inteligencia artificial para hacernos una idea, pero yo ahora voy a contratar a otra persona para que haga esto. Yo le doy la idea, pero quiero que esta persona contrate. Tú abogas un poco porque no sé qué profesión tiene el que hace el background, pero que esa persona... Como un diseñador. Sí, ¿no? Digamos que no se utilice la inteligencia artificial un poco para hacer cosas, logos o lo que se haga en el background. Claro, yo no quiero utilizar la inteligencia artificial para quitarle un puesto de trabajo a alguien. Quiero esa herramienta para decirle a ese trabajador, quiero esto, pero luego quiero tu trabajo. Uh-huh. ¿Sabes? Es un poco... Considero que la inteligencia artificial se tiene que utilizar así, por lo menos bajo mi punto de vista, luego ya lo que haga la gente. O sea, digamos que tú a nivel ético, moral, tú sí. Prefieres gastarte el dinero, por un poco hablar llano, gastarte el dinero, contratar a otra persona, en vez de coger Canvas, por decirte una herramienta, una de ellas. Y hacerlo tú en, no sé, en una tarde. O sea, tú te mantienes fiel a eso. Sí, digamos que... No, voy a hablar un poco mal, pero como que me da igual, me importa poco los tiempos que tiene marcados la industria para sacar un producto. Al final soy freelance, me desconecté de discográficas hace mucho tiempo y eso también me ha permitido bajarme, salir de esa vorágine que va súper rápido para estar aquí y decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi proyecto? ¿Qué quiero hacer con mi trabajo? Y cómo quiero tratar a la gente que tengo alrededor. Entonces, sí, inteligencia artificial he utilizado por primera vez y he dicho, vale, pero ahora tú te encargas de esto. ¿Y te bajaste de las discográficas por la presión que te generaba de sacar cosas rápido? Por sacar cosas rápido y por cosas que para mí no tenían sentido en mi proyecto. Ojo, que luego al proyecto, a la persona artista que le encaje hacer con una discográfica un trabajo...
bien. O sea, no es ir en contra de la discográfica, sino pues eso, meterte en la bola de los tiempos, de tienes que sacar ya, tienes que sacar un directo, tienes que sacar una gira. Digo, pues, vamos a ver, si es un proyecto de música y filosofía no lo puedo sacar ya. Claro. Bueno, pues igual tengo que invertir yo el dinero y tener a más trabajadores, pero mira, lo prefiero. Qué bonito, más gente como tú. Bueno, entonces de alguna manera, o sea, lo que preocupa como artista no es lo que puede hacer la IA, sino lo que dejas de hacer, ¿no? Gracias a ella. Sí, ¿no? De alguna manera un poco ese sería un poco el concepto. Claro, el no dejar que te quite tu esencia y tu diálogo interno. Y hay un concepto que me gusta mucho en filosofía, que es el término otredad, que esto Husserl, Levinas y hay un montón de filósofos que lo han hablado. El no dejar nuestro diálogo con los otros, porque al final tú eres quien eres por los otros también. Claro. Pero de alguna manera el tema del diálogo es que el público participa dentro de la creación artística, ¿no? Claro, sí. El cómo cada uno interpreta una canción, un cuadro, además de la intención y el mensaje que yo estoy dando. Hay gente, por ejemplo, que cuando yo divulgo a través de las canciones, hay gente que capta el mensaje, pero luego capta otro mensaje y es cómo se ha sentido esa persona con esa canción, que igual yo ni la había contemplado. Entonces, eso es lo que me gusta del arte, que le puedes generar una sensación totalmente diferente a una persona que te ha escuchado, que ha visto un cuadro tuyo, sin que tú tuvieses ese mensaje en un principio. Y con la inteligencia artificial no sé hasta qué punto se va a poder hacer eso. Bueno, me refiero a inteligencia artificial, no como utilizo la herramienta artificial para hacer un cuadro, sino que ella misma genera un cuadro sin que nadie se lo diga. Y ese cuadro se exponga en un museo, por ejemplo. No sé si ahí el término otredad, bueno, no estaría directamente. Bueno, seguro que no estaría, quiero decir, porque si, te pregunto, porque si se supone que es la otredad tal y como lo he entendido yo, es que tú generas una obra, entonces viene una persona, ve esa obra, entonces esa persona dialoga con la obra en función de sus emociones y demás. Ese es el concepto, ¿no? Sí, pero con el autor también. O sea, tiene en cuenta el contexto del autor. Claro, que es lo que, volviendo un poco al principio, dijeron de Zambrano, Danto y demás, tiene que tener un contexto, el artista, un contexto y una historia. Otra cosa es el debate que se pueda generar, que esto también puede suceder. Tú ves una obra generada solamente a través de una IA, el debate que se genera entre el público que lo está viendo. Pero para mí eso es solo una parte de la esencia que es que tú como artista generes una obra. O sea que no hay otredad si no hay autor, ¿no? Digámoslo así. Para mí sí. Claro. Y aquellas personas que, por ejemplo, sí que dialoguen con una obra que no ha generado un autor como tal, ¿está dialogando o simplemente lo está consumiendo? Porque no es un poco es distinto, ¿no? Claro, o sea, no sería un diálogo, efectivamente, sería mero consumo. Luego ya podemos entrar en qué hoy en día es un producto y qué consumimos y qué no, pero es como ir a beberte una cerveza, abrir la lata y que la lata esté vacía, ¿no? Para mí sería un poco así. Bueno, pero si pero no... Es como que me falta algo, me falta enriquecerme por dentro, no sé, me faltan cosas. O ir a por un libro y ver que está el libro en blanco. Sí, lo puedes escribir tú, pero yo ¿para qué leo un libro? Si no es para hablar con mis amigos muertos, por ejemplo, con Platón o... Bueno, es que quizá yo esté un poco chapada a la antigua, ¿eh? También no, yo es simplemente un poco por generar un poco de que creo que hay una parte abstracta que sí que está en un limbo de alguna manera. Y que yo sí creo que, por lo menos en un futuro, estoy segura de que una obra generada por la inteligencia artificial puede emocionarte, puede tocarte, puede llenarte
eso que te falta de alguna manera que estás comentando. O sea, sí creo firmemente, tal cual veo que evoluciona como los algoritmos. Tristemente, o sea, esté o no de acuerdo, sí, objetivamente... seguramente es algo que pase, por desgracia. Creo que sí que va a ocurrir y a la gente le va a dar más igual el contexto histórico, y creo que más en un cuadro creo que puede pasar más quizás en música, ¿no? Como que si tú cierras los ojos y escuchas una canción que, bueno, yo escucho mucho, por ejemplo, gente que toca el piano, y algunas veces la lista de Spotify va pasando y yo no soy consciente de que esa obra ha sido generada por quien sea, y me emociona de alguna manera igual. Entonces creo que, objetivamente hablando, sí que va a ocurrir eso. O sea, no sé cómo va a afectar al mundo artístico, pero yo objetivamente creo que sí. Sí, a ver, es que quizá yo soy muy marxista, pero creo que al final yo quiero salir de la esfera del utilitarismo y pensar que solamente estamos destinados a trabajar en lo que ahora da dinero, por ejemplo, irte a una fábrica de ropa, porque ahora el consumo de ropa está en auge. Creo que al final todos tenemos que tener un espacio, independientemente de si eres filósofo o artista, o sea, ramas que están fuera de... Cuando estudias esto y la gente te dice, uy, si no tienes salida laboral, pues cuando te sales de esa esfera de lo laboral, creo que ahí es donde tenemos que estar los filósofos y artistas para decir, cuidado. Esto también es un trabajo, esto también es necesario, primero porque yo necesito hacer canciones, pues si no yo creo que me hubiera suicidado hace mucho tiempo, y no lo digo de broma, o sea, yo necesito crear para ya no dialogar con los demás, sino para sacar emociones que tengo dentro. Y hay algo que me pasa mucho cuando escucho una canción o leo un libro, que siempre busco información del artista para saber quién lo ha hecho. Y así empatizo más o no con esa persona. Claro, sí. Si realmente a mí me generas una emoción en un futuro, la inteligencia artificial, y veo que lo ha hecho una IA y no una persona, seguramente me cabré. Porque es como que le estamos dando el sí a que una máquina nos vuelva a robar un espacio, para mí. Igual que nos ha robado el espacio de trabajo en un medio de producción, que independientemente de si estás más a favor o no, te ha dado trabajo. Creo que ahí es que nos va a quitar lo poco que nos queda ya para despojarnos de alguna manera de la triste realidad muchas veces. Claro, un poco por eso son necesarias pues este tipo de divulgaciones, yo creo. De todas formas, yo como opinión personal creo que si algo está generado por una máquina, en realidad el diálogo que tú tienes no es un diálogo profundo. O sea, hablando un poco del tema de la otredad y demás, creo que es un diálogo que no es auténtico. Es simplemente trasladar de alguna manera mis emociones a lo que escuche o lo que vea. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como que sí, si hablamos con lo del tema del diálogo, que tiene que ver con el contexto también, como que cuando es algo generado por una máquina no es auténtico. O sea, por lo menos ser consciente de ello. Como que yo me emociona, pero ser consciente de que no lo ha generado nadie y que, o sea, nadie, que esto hablaremos luego, ser consciente que no lo ha generado un humano, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que tú vas por el que sí lo ha creado un humano en su momento metiéndole la información a la IA, pero que ahora la IA lo ha transformado sola sin necesidad de que alguien le dé a un botón. Claro, pero simplemente como a mí me gusta como de alguna manera ser consciente de que esto es así. O sea, independientemente de lo que sea, sino objetivamente esto es así, vale, soy consciente. Ahora yo decido pues qué hacer, lo mismo que haces tú con lo del background, pues decido consumir esto o no, ¿no? De alguna manera pues un poco educar, ¿no? A lo que es la sociedad. Claro, es otro de los objetivos, ¿no? El tema de que tengan presente que esto va a traer mucha cola de debate. Pero es un poco relacionado con lo que hablábamos de valorar el trabajo de los demás y validar nuestras propias emociones, de ahí el tema de la empatía. Yo no sé hasta qué punto, porque esto luego si quieres hablamos de ello, de cómo está afectando ya los conciertos y a nivel laboral, pero a mí me dolería mucho ver cómo una sociedad está desvalorizando lo que ya de por sí está desvalorizado. Te quiero decir, si ya de por sí estamos siendo un cero a la izquierda, pero luego la gente lo consume, espero
O sea, igual que muchas veces tú como artista te sientes como un mero objeto para que la gente se desfogue en una fiesta, tú generas ahora una canción de reggaetón para que la gente se lo pase bien, totalmente válido. Si a ti te quitan ese quehacer para que la gente se lo pase bien y te lo genera una máquina y o sea, ya es que te están relegando a no ser nada. Entonces, no sé si puedo decirlo con palabras, pero tela. Ya. Sí, o sea, yo no soy artista como tal, o sea, bueno, creo que, pero entiendo un poco la... Ya no como artista, sino la sensación. Que, por ejemplo, la máquina genera una hipótesis científica, me daría miedito también, ¿eh? Por salirme de lo artístico y hablarte desde otra rama, me daría un poco de dónde está el investigar, el leer, el estar con el resto de investigadores en un laboratorio o en un campo, yo qué sé. Ya, bueno, ¿Dónde está la magia? En mi caso, por ejemplo, yo pues soy programadora y demás, y sí que es verdad que cuando llego a la solución del problema gracias a utilizar, por ejemplo, ChatGPT u otras herramientas, sí que es verdad que ha habido como una guía por mi parte, ¿no? De alguna manera yo he ido como guiándole hasta llegar un poco a la solución, como ese pincel estratosférico que hablabas antes. Lo que decíamos de utilizarla para nuestro favor. Sí. Se supone que nos va a quitar tiempo para luego tener tiempo libre. Pero de alguna manera, o sea, por hacer una analogía con el tema del arte, soy consciente que de aquí a un futuro probablemente mi trabajo se devalúe y que va a haber muchísimos puestos de trabajo menos porque no van a necesitar hacer esas hipótesis, sino van a necesitar a alguien, en vez de 100 personas para hacer una hipótesis, van a necesitar a 10 para que revisen si esa hipótesis tiene o no sentido. Entonces, de alguna manera, o sea, no sé qué sería lo moralmente correcto para solventar la situación, ni creo que sea correcto que esto ocurra a nivel de trabajo, a nivel de pensamiento, a nivel tal, pero creo que objetivamente es así. Como que digo, no sé qué hacer, pero sé que es así. A ver, está claro por dónde van a ir los tiros a nivel social, por eso estamos desde la filosofía dando tanto la turra con esto, porque hay que redirigir el debate y saber, plantear qué va a tener valor en la sociedad del futuro y qué no, o qué nos va a poder permitir vivir mejor o qué no. O sea, se supone que cada vez queremos trabajar menos tiempo, ¿no? Cada vez ansiamos más tener tiempo libre, que eso hoy en día tampoco lo tenemos. Entonces, si a través de la IA podemos hacer una hipótesis o una teoría científica más rápida, genial, pero que no se nos olvide, por lo menos te hablo ya también a nivel como Zambrano, esa unión de razón y corazón. O sea, no quiero que pase como ese contexto que vivieron estos filósofos de totalitarismos, al final también con la inteligencia artificial se busca un único modelo ahora mismo. No quiero que estemos tan robotizados y tan esquematizados en un único modelo de creación y de sentir. Ahí el término diversidad también estaría guay meterlo en el debate. ¿Y a qué te refieres con diversidad? Si puedes... Cada uno procedemos de un sitio, por lo que hablábamos antes de los sesgos, no solo lo tenemos para mal, lo tenemos para bien. Tú tienes una procedencia, una familia, una forma de opinar, de pensar, de sentir. Eso cuando lo metes en un debate es lo bonito, ver que hay otras opciones de vida, otros estilos, y no sé si lo metemos todo con inteligencia artificial. Claro, eso es una cosa que comentamos luego, pero que sí que es verdad que el uso de inteligencia artificial hace que el arte o todo en general se quede como más homogéneo. Claro, a mí eso, ¿ves? No me gusta. Me gusta el enriquecerse con lo diferente. Entonces, si llega un punto en el que le metemos esa información y podemos seguir teniendo diversidad, ni tan mal. El problema es que no siempre se utilice esto para bien. Que la inteligencia artificial se utilice como un cuchillo y no como un libro. Si te ha gustado, suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crecer.